Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 28 de agosto, eterno agosto, ¿no? Por cierto, no termina más, ¿no? Sí, Una gana de cobrar, una gana de cobrarle a la gente. Sí. Van por la calle preguntando, ¿y entró o no entró? No, todavía no entró. No, falta un montón. No. Bueno, falta todo el fin de semana. Falta todo el fin de semana todavía. Con suerte. Qué largo, ¿qué es esto? Bien, amigos, mucho para contar. Mientras tanto, van dejando un like, un comentario y arrancamos a resumir, porque Milei busca correr el foco del escándalo de las coimas. Hay que ver si lo logra. Ese es el objetivo, el desafío. No está fácil para el presidente, que hoy dio un discurso en un tono de campaña frente a un auditorio mucho más amable que el de la caravana de Lomas de Zamora. Bien. El auditorio al que acostumbra hablarle el presidente, que es al poder económico, a los empresarios, ahí, traje y corbata, pim, que lo aplauden cuando dice, no se preocupen, está todo garantizado, la tuya está, les dice. Ajá. Cuando le habla del círculo rojo es donde verdaderamente Milei recibe aplausos, ¿no? Cuando va a una caravana en la calle, ¿no? En un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, dijo ahí que hay una burda campaña difamatoria, una embestida de la casta. Le apuntó al kirchnerismo por los audios. Vaya uno a saber. Bien. ¿Qué tuvo que ver el kirchnerismo con la difusión de estos audios? La verdad, Me parece que no, me da la sensación de que ni queriendo. Pero también habló de la fallida caravana proselitista por Lomas de Zamora. Dijo que fue muy emocionante Sí. la caravana. Y que Bueno. habló de Chacarita. De ¿En cuando... qué sentido? No sé, escúchalo, a ver, un segundo. Era muy emocionante ayer, digamos, enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Spert y mi hermana y Lluvia algunos de de los candidatos de la tercera sección. Era un espectáculo increíble. Es decir, se veía la desesperación. No pasó igual eso. La verdad que no pasó. ¿Quién? No, lluvia Les voy a contar una anécdota personal. Aplaudió. Hubo un par de aplausos. Digo, Una la anécdota verdad que personal, eso a chicos. mí no me va a asustar. Yo, digamos, lo comenté en nuestro chat en gabinete. Nuestro chat. A ver, Sí, tiene un yo grupito de cuando WhatsApp. jugaba al fútbol jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita 84, 85, 86. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Ay, qué gracioso. Es más, en un momento a Chacarita le suspendieron la cancha No me digas. y tenía que jugar de local en Campaña. Ahí está, ¿ves? La cancha de Villa Dálmine. Ahí tenés. Oh. Mirá. Así que imagínense, El estoy ascenso. acostumbrado, digamos, a las lluvias de piedra. No sé. Ah, Sí, fatal. estoy muy interesada en esa anécdota. La verdad me interesa un montón. Es una buena manera de explicar por qué en la calle no lo quieren, ¿no? Sí. No, soy hincha. Impresionante que se ría de que lo cagan a piedrazos. Sí, Es al margen tremendo. de la sobredimensión de lluvia de piedra. piedra, Sí, pará. sí. ¿Ya van a empezar con las toneladas en cualquier momento? No. Sí. No, No salió- empiecen con la tonelada que después tiene crecimiento exponencial eso. En las últimas horas salió Patricia Bullrich, viste que tiene un trauma con el tema de las piedras. Claro. Sí, sí. Desde el año 2017 que Patricia Bullrich vio una piedra y llora. Y empezaba ahí que nos tiran piedra en el Congreso, nos tiran piedra en la calle, nos tiran piedra en los medios, nos tiran piedra en todos lados. Es como le agarra ¿viste? Le agarra la desesperación cuando Sí, se trata sí, de sí, piedras. sí, sí. Claro. Claramente no fue una lluvia de piedras, están las imágenes, al margen de después la discusión que te llevan a enroscarte en si la piedra pasó o no pasó, si la Sí, foto si está era una editada. lechuga, si era un... Bueno, cuestión que la verdad, lo que vos observás ahí es a un presidente hablando. ¿Tenés la imagen? El presidente está frente a un auditorio medio oscuras, con unas mesas Sí. redondas de empresarios que están ahí almorzando, el círculo rojo, el poder económico en la Argentina, que tiene que ver también con el auditorio preferido de Milei, el tipo de auditorio preferido de Milei. Milei no se siente cómodo en frente de trabajadores, en frente de gente. Milei solo puede hablar frente al círculo rojo, puede en ese tipo de actos sentirse cómodo y recibir aplausos. Después cuando va a la calle pasa lo que pasa en la calle. Se pronunció también en contra de la toma de deuda el presidente Milei. Si yo te pregunto a vos, más o menos, en términos muy generales, Sí. ¿quién tomó deuda este año con el Fondo Monetario Internacional en la Argentina? Vos decís,
el kirchnerismo. No. Porque no estaba gobernando más que nada. Vos ¿no? decís que los zurdos, la casta. ¿Quién tomó este año? Deuda, más deuda con el Fondo Monetario Internacional. El macrismo puede ser, porque Toto Caputo... Bueno, Toto Caputo, ¿no? Claro. ¿Fue el gobierno de Milei? Yo estoy loco. Porque ya en un punto, esto tan de repente confuso, está como ahí como una situación... Pero no solo fue el gobierno, sino que lo celebró y que eran 20.000 millones y que llegaron antes, que lograron que pongan la guita antes. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos estar de acuerdo? Estamos Porque todos de acuerdo. viste que hoy no existen realidades, sino interpretaciones sí. y realidades paralelas y recortes. Verdades relativas. Pero podemos coincidir objetivamente en que el gobierno de Milei se endeudó con el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. Sí. Que el propio Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dijo, ojalá los argentinos voten bien, estamos apostando a esto. Sí. Bueno, dice Milei que tomar deuda es financiar la fiesta de hoy para hacérsela pagar a nuestros hijos, y está el mismo Milei que toma deuda en contra de tomar deuda. Es raro, a ver. Toma de deuda no es ni más ni menos que impuestos futuros. No es ni más ni menos que financiar la fiesta de hoy y hacérsela pagar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las distintas generaciones. Algo profundamente inmoral. Imagínense que todos ahora empezáramos una mega fiesta y la cuenta se la hacemos pagar a nuestros nietos. Sería verdaderamente una cosa aberrante. ¿Él sabrá? No está, hay algo que no está funcionando. O hay una disociación ahí de la realidad. No, hay algo que no está funcionando. Además, están en una especie de fiesta ahí justamente porque está ¿De eso se trata? La mesa redonda. Los que están ahí están de fiesta. Sí. ¿Se entiende, no? Ahí empiezo a creer, honestamente, ¿no? Que hay algo que no funciona bien ahí, ¿eh? Que la disociación de la realidad es muy grande. Digamos, es evidente. Vos tenés a Milei, que este año, con la gestión de Toto Caputo, fue al Fondo Monetario Internacional a pedir un rescate, porque era un momento muy complejo para el gobierno, pedir un rescate de 20.000 millones de dólares, más deuda para sostener el dólar planchado, etcétera, todo lo que ya sabemos. Y de verdad vos escuchás a Milei y parece el economista que era o que fue en su momento antes de ser presidente. Claro. Parece el Milei economista que iba a este tipo de eventos y decía las cosas que esa gente quería escuchar, Claro, sin tener todavía ningún tipo de responsabilidad sobre los destinos de la patria, sin haber tomado deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y que como denostaba, presidente de la por nación. ejemplo, a Luis Caputo. A Luis Toto Caputo. Sí. ¿Se Y el Fondo acuerdan? Monetario Internacional también. Por supuesto. Bueno, yo no sé la verdad cómo ya de repente interpretar este tipo de disociaciones Bueno, del sin ir más presidente. lejos, ¿cuánto? Una semana pasó que estaban rogando que lleguen los 2.000 millones de la segunda Sí, cuota. hace 15 días. Sí, pero está Bueno. muy fresco eso. Mientras tanto, Adorni habló de las coimas y no aceptó preguntas. Dio un mensaje hoy el vocero presidencial, que afortunadamente ha recuperado su voz. Por si alguien estaba preocupado, el vocero tiene voz nuevamente. La última vez había sido hace 20 días. Esta vez, además, ni se permitieron preguntas, así que no fue conferencia de prensa. Manuel Adorni también se refirió al escándalo de Españolo y esto dijo, a ver. A raíz de los audios de público conocimiento que se difundieron durante la última semana, cabe hacer algunas aclaraciones. El Gobierno Nacional apenas tomó conocimiento del tema, inició una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, designó un interventor y desplazó al ex titular que está siendo investigado por la justicia. Además, tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. Caso cerrado. No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está. Vamos por partes. En algo coincido. No es casualidad que salgan 2 semanas antes de la elección. No. El tema Ahí es quién es. Estamos todos de acuerdo. El tema es quién es el que hizo que eso salga 2 semanas antes de la elección. Claramente no es el kirchnerismo, chicos, ya ni la Libertad Avanza puede creer eso. Honestamente, Sí, objetivamente, no Y puede. aparte el tema es si es cierto o no. Claro, Que ellos la foto de es- Fabiola también la guardaron un año y la Sí. sacaron en agosto previo a las elecciones. Pero la foto era cierta. Y la foto era cierta, te la tenés que comer. Ahora, papu. por otro lado, esta línea de vamos a ir hasta las últimas consecuencias, vamos a llevar a Españolo a la justicia. Lo que hay que decirle a Milei, supongo que debería saberlo, pero pasa ya la disociación es tan grande que por las dudas hay que decirlo obvio, que Españolo ya está en la justicia. Ya fue judicializado. Por ahora sin procesamientos, nada, pero está en la justicia. Su celular está en la justicia. El iPhone 16 de Españolo, que lo tiene el fiscal Franco Picardi, reveló en las últimas horas
que en la primera extracción de datos casualmente no hay chats. Evidentemente hay una eliminación selectiva de mensajes entre Españolo y los hermanos Milei. Eso ya está en la justicia, no hace falta que Milei lleve a su propio abogado a la justicia. A no ser que quieran generar una denuncia en Sí, otro claro. juzgado Claro. para que inicie una investigación paralela y que después ese juzgado, que por ahí casualmente de Comodoro Pi... Forum Shopping se llama. Exactamente, Sí. exactamente. Como intentaron hacer con el caso Libra, con Arroyo Salgado. Sí, posiblemente. El tema es, incluso si se tratara de esa maniobra, yo tampoco estoy del todo seguro que llevar a tu abogado a la justicia sea de la mejor de las ideas. No. Se ha visto en películas que eso termina mal. Llevar a tu abogado a la justicia termina mal. Sí. Porque por ahí hablan de Españolo como si, no sé, un personaje menor en esta historia dentro del universo Milei. Es el abogado del presidente. Españolo tenía un poder firmado por Milei que lo autorizaba a representarlo en cualquier tipo de causas que le aparecieran al presidente. Era un traslado de la persona en términos judiciales. Es decirle, Milei a Españolo, vos sos yo. Hacé con este poder lo que quieras hacer. Ese es el nivel de intimidad entre Milei y Españolo. Y la verdad, yo no sé qué pensar Españolo. Pero que por estas horas lo que se observe en la estrategia oficial sea hacerle pagar el quilombito Solo a a Españolo. ¿Solo a Españolo? Yo, si fuera Españolo... Españolo, No, porque... no es por darte ideas, pero si yo fuera vos, yo empezaría a hablar. Bueno, en la justicia. se está evaluando eso. Sí. Se supone que está evaluando la posibilidad de presentarse como con la figura del arrepentido. Bueno, pero parece Bajo como... la Sería figura. interesante de ver. Parece, bueno, un poco, ayer lo decíamos, ¿no? Un poco pareciera otra torpeza, otra falta de astucia, porque era un tipo que, evidentemente, por los audios tenía muchísima ganas de hablar. Sí. A cada uno que se cruzaba le decía, no sabés lo que está choreando Lule, iba a la panadería y decía eso. Pero bueno, evidentemente, después cuando borró los chats, perdió la gana de hablar. Le van a dar ganas de hablar de vuelta. Y si lo apuran, si lo llevan a ser el único responsable de esta historia, y supongo que no le caerá del todo bien, ¿Y no? ¿no? Sí, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero mientras tanto, Manuel Adorni, el vocero que recupera la voz, habló sobre la caravana en Lomas de Zamora. Dijo que el presidente se encuentra en excelente estado de salud, como bien lo vimos hace un rato. Gracias, Adorni, por la información. Y obviamente compara este hecho con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Que como todos vimos, y el mundo entero vio esas imágenes que recorrió el planeta, tenías a la vicepresidenta con una pistola en la cara, 2 gatillazos de una bala que no salió. Y para compararlo, el vocero Adorni chicanea y dice, no va a haber feriado. Esto en relación a aquel feriado que, ¿se acuerdan?, decretó Alberto Fernández al día siguiente de que intentara matar a Cristina. Bueno, esta es la línea oficial por estas horas del gobierno. Quiero destacar que el presidente se encuentra en excelente estado de salud y pese al ataque recibido se encuentra trabajando normalmente en la residencia de Olivos, ahora en un rato trasladándose hacia la conferencia de la CICIP. Y a raíz de la consulta que me han hecho algunos, Que nadie le quería preguntó. confirmarles que no Obviamente. se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer. Bueno, ahí más allá de la chicana, lo que hay es una sobredimensión del hecho, obviamente porque el gobierno necesita hablar de que Milei fue brutalmente atacado, un intento de asesinato, se decía ayer en algunos funcionarios de la Libertad Avanza, para no hablar de lo que no pueden explicar, que son las coimas de canina. De todas formas, esta mañana Guillermo Francos, viste que el gobierno, venimos diciendo, está en modo, va a contramano Rosalía, ¿no? Está Sí. como, uno va para acá, el otro va para allá, hasta que como que no se terminan de poner de acuerdo. Guillermo Francos negó que los supuestos piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora hayan sido un intento de magnicidio. Dice que fue como mucho un acto de violencia irresponsable. A ver. Y empezar de vuelta. ¿Calificaría lo de ayer como un intento de magnicidio? No, me parece que no, yo no diría que la intención haya sido la de asesinar al presidente, que sería mucho más grave, ¿no? Yo creo que fue
un acto de violencia irresponsable que pudo haber terminado en un hecho como eso, porque el tamaño de la piedra podía haber matado a cualquiera. Claro. No quiero pensar que la persona que lo hizo haya querido matar al presidente, más bien fue un acto de violencia descontrolada de un imbécil que se cree que esa es la forma de cuestionar al gobierno nacional o un gobierno con el no está de acuerdo. Bueno, ahí Guillermo Francos, el jefe de gabinete, tiene la prudencia de decir que lo de ayer no fue un intento de matar al presidente, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, uno puede estar más o menos de acuerdo con el episodio y qué sucedió y tratar de entender, qué sé yo, pero ¿vieron lo que pasó antes del episodio? Esto se empezó a conocer después. Así agitaba, escuchen, la imagen es bien gráfica para quien está en YouTube, pero se escucha también cómo Milei desde la camioneta agitaba en la previa contra alguna gente que le gritaba ladrón. A ver. Un presidente de la nación desde una camioneta en una caravana gritándole a la gente que en un contexto de escándalo de coimas en el gobierno que afectan a lo más alto del poder político le gritan chorro. La respuesta del presidente desde la camioneta a la gente es: corruptos son los tuyos, viva la libertad, carajo. Esto fue un rato después del episodio de las supuestas piedras voladoras, ¿no? Ponelo de vuelta para que se escuche. A ver. Corruptos son los tuyos. Corruptos son los tuyos, grita. No sé si hay muchos antecedentes de esto. A una señora le grita. A una señora que le grita ¿Es chorro. esa señora que está ahí Claro. con la nena? Lo ve pasar y le grita chorro, claro. Chorro Sí, corrupto. ¿Qué le gritarías vos? Y corruptos son los tuyos, era la respuesta del presidente, mientras Esper le hace con el puñito así, viva la libertad, carajo. Y hay otro episodio, que es el de Sebastián Pareja. Sebastián Pareja es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Jefe de campaña de La Libertad Avanza, que en medio de la caravana, claro, frente a los gritos de la gente, que les gritaba chorro, ladrón. Hay algunos videos, en TikTok hay un montón de videos dando vuelta de gente random que estaba ahí, filmó, y que le gritan: Karina, devuelve la plata de los discapacitados. O sea, Sí. en la calle esa conversación está. Sí. Y no era gente que había ido a protestar. Era gente que vio pasar la caravana y le gritaba: chorro, devolvé la que te robaste, qué sé yo. Sebastián Pareja, desde la camioneta, les hace el gesto de... ¿Viste? El dedito en el cogote, como te voy a cortar la cabeza. el cuello. Sí, te voy a matar. Te voy a matar. Y con la manito así como gritándole cosas a la gente. Claro, después volaron un par de piedras. Sí, sí. Sí, y... No es justificable, pero, No, bueno. pero no genera el clima. Pero el presidente desde la camioneta, Sí, el sí. jefe de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, desde la camioneta, el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, desde la camioneta, desde ahí arriba, gritándole cosas a la gente, haciéndole gestito de que le va a cortar la cabeza, diciendo chorros son los tuyos. ¿Qué se explica? ¿Cómo se explica? ¿Cuál fue la explicación de Pareja sobre el hecho de la piedra? La siguiente. Lo que sucede es que después hay un tercer cordón que tiene que ver ya con la cuestión local, que tendría que estar controlando a estos energúmenos, ¿no? Porque son tipos que son discapacitados, son personas que están fuera No, Sebastián. de la lógica que podemos no entender es el momento. todos Justo nosotros, en este arrojar momento. piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto, me Igual parece sí, que está sí. fuera de lugar. Y Si me son parece discapacitados que se van a quedar con el falló 3% ese de las piedras, que así entiendo que no tengan estaba a cuidado. cargo ni- Pero en este contexto, de un gobierno acusado de corrupción en discapacidad, que el jefe de la campaña de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires diga que las piedras las tiraron discapacitados, Sí. es como... Es una mamushka de mínima errores brutales de comunicación que está teniendo este gobierno, producto de una crisis que se le desmadra, ¿no? Es una locura, porque aparte, dale, todo, las coimas, el ajuste, la marcha que vimos hace poco, ¿no? Y al que tira piedra también. Sí, claro. Bueno, mientras tanto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires respondió, también el intendente de Lomas de Zamora, Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, señaló que no lo cuidaron al presidente, que el único momento en el que Milei habla sobre el tema más delicado del gobierno es mientras le arrojan piedras, dijo. A ver. Y la causa. Yo lo que le digo que no es para justificar nada. Yo lo que le digo, María, a nosotros nos toca cuidar al gobernador cuando va a cualquier lado. Uno tiene que saber a dónde manda a las autoridades. Y hay momentos en los que se puede ir, momentos en que no, momentos en que hay formas de organizar las cosas. Yo creo que esto no estuvo cuidado y a mí me parece raro que porque esto, usted que es una analista política, el único momento en que Milei habla del tema más delicado que tiene el gobierno desde que asumió
se arriba una de la camioneta mientras le están arrojando piedras y después dobla y lo evacúa. Pero, ¿qué está sugiriendo? ¿Que es una puesta en escena para victimizarse cuando tiene que hablar de algo? Yo creo que cualquier persona, cualquier cualquier dirigente político que escuchó de esa caravana sabía que iba a haber un montón de manifestantes en contra. Yo creo que la ministra acusa al intendente. El intendente yo creo que trató de contener una situación, convocando a la gente de El intendente Sotermin, que es del peronismo, ¿no? Ahora, no entiendo, estamos hablando con Javier Alonso, el ministro de Seguridad. Lo que usted sugiere, porque entonces que corre el riesgo de que esa piedra eventualmente podría haber golpeado a alguien severamente, o sea, la idea de que eso es una puesta... Sí, pero usted lo que acaba de sugerir es que es como una puesta en escena para victimizarse cuando habla de corrupción. Yo lo que creo es que usted tiene mucha ganas de hablar con el presidente sobre varias cosas. Todos los medios quieren escucharlo hablar sobre este caso de corrupción. Él hasta ahora no viene hablando y habla justamente en ese momento mientras está siendo agredido para que, no sé cuál es el objetivo, es raro todo eso. Yo lo que creo la piedra voló, ¿no? Yo lo que digo me parece como... la piedra voló, para mí, lo expusieron al presidente a una situación delicada, por lo menos, y después hay una violencia que se agita, hay un clima de violencia que se está agitando. El discurso de Junín fue terrible, ¿no? Entonces, yo creo que la dirigencia política tiene que poder bajar un cambio, porque si no va a ser muy difícil. Por eso yo ponderaba, que por eso me parecía valioso el testimonio de Patricia Bullrich, rescatando y ponderando la intervención que había tenido la policía de la provincia de Buenos Aires en el episodio de ayer. 50 policías más. Yo mandé 50 policías más, que no me pidieron, que lo mandé a acompañar a la caravana. Bueno, ahí está. Esa es la versión entonces, la línea del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires frente al episodio, ¿no? También habló Federico Termín, intendente de Lomas de Zamora, y también de alguna forma dice, ¿qué esperaban que pase? ¿No? O Termín que antes de la caravana dijo, 12:30 más o menos había puesto le pido un a la gente que tuit se lo tome con tranquilidad. Diciendo, o sea, nos está llegando la información de que se va a juntar gente, nosotros le pedimos que por favor sea todo en paz y que la forma de, digamos, de poder uno plasmar la diferencia enorme que hay con este gobierno es el 7 de septiembre. Me parece que estuvo interesante que él expusiera eso un rato bastante antes de que sucediera. Bueno, Otermín habló esta mañana en Futurock y dijo lo siguiente, a ver. Nosotros le pedimos con toda la responsabilidad y la buena onda del mundo a toda la gente de Lomas que no vaya a ese lugar que era donde iban a estar para evitar cualquier tipo de incidente. Pero también, ¿con qué cara yo le puedo pedir a la mamá de un chico discapacitado que no proteste porque viene media Loma? Cuando además, una cosa importante, porque dicen, no, bueno, no nos dejaron hacer un acto, pero, flaco, quisieron cortar la PRI Irigoyen, es como hacer un acto el 9 de julio en el Obelisco, un día de semana, sin, digamos, con miles de autos pasando, con mucha gente que había ahí a los costados repudiándolo. ¿Qué esperaban que pase? Ir por Pavón como si fuese el carnaval de Gualeguaychú, saludando a la gente que los salude. ¿Realmente están tan disociados de la realidad? ¿O buscaron otra cosa, que es lo que me preocupa? Buscaron otra imagen mucho peor de lo que pasó. Y gracias a Dios, el propio Adorni lo dijo, no hubo heridos. ¿Cuál era el plan? ¿Putear a la gente que estaba al costado? Porque eso es lo que se ve. La caravana duró 4 minutos, pero lo que se ve en esos videitos es que iban Milei y expertos. Bueno, eso que veíamos recién, ¿no? En 4 minutos de caravana, 200 metros menos, Milei y Esper puteando a la gente que los puteaba al lado. Claro. Y es lo que decíamos ayer cuando vimos el episodio, ¿no? De mínima no lo cuidaron por no pensar que quisieron que esto suceda, ¿no? La verdad es que las suspicacias son razonables. Yo entiendo también esta línea medio de, no, bueno, pero nada se justifica. Sí, pero sabemos con quiénes estamos hablando, de quiénes estamos hablando, cuál fue la reacción del gobierno luego de los hechos. Entonces, de mínima la suspicacia, la duda, la pregunta de, ¿no habrán querido que esto suceda? Es de mínima razonable. No lo puedes garantizar, no lo puedes asegurar, no lo puedes comprobar. Pero mínimamente la duda es razonable. Sobre todo si vos te pones a pensar que después de 4 días de estar escuchando audios de un tipo que está diciendo que el gobierno se está quedando con la guita de los remedios de los discapacitados y va al corazón del conurbano Lomas de Zamora, con su hermana acusada de quedarse con el 3%, acusada ¿no? de corrupta, o sea, realmente uno tiene que ponerse a pensar. O hay, como también razonable suponer, una disociación
total También. de qué creen que pasa en la realidad y qué pasa en la realidad. Que es lo que escuchábamos, por ejemplo, recién de Milei. Por eso, coincide en un con discurso en el que dice qué barbaridad endeudarse. Y viene a tomar 20.000 millones de dólares con el fondo. Entonces uno piensa, Sí, supone claro. que ahí hay una disociación, ¿no? Entonces deben creer que sería peligroso también, ¿eh? Creer Totalmente. que pueden ir a hacer caravanas por la calle sin que nadie los putee. ¿Por qué? Porque son ¿quiénes? Héroes de la patria, el mejor gobierno en la historia de la humanidad, que va a salir a la calle y no te va a putear nadie. Bueno, mientras tanto el gobierno ahora le apunta a Españolo. Atención con esta estrategia que empezó a elaborar el gobierno en las últimas horas, que es cargarle todo a Españolo. Vamos a ver cómo se lo toma Españolo esto. El jefe de gabinete hoy reconoció que el ex jefe de la agencia de discapacidad era un visitante frecuente en la Quinta de Olivos. Lo reconoció básicamente porque están los ingresos, no lo puede negar. Explicó por qué lo echaron, respaldó a Karina y Lule Menem, insiste con la idea de que es una operación política. Fue esta mañana en Mitre con Feynman y dice que el presidente no debió haber confiado en Español, es decir, en su abogado y amigo, digamos. A ver. Todos los que No es conocen de lo que a se Javier abraza. Milei No es- dicen eso justamente, que no tiene un Pero no es de apego los que por se el abrazan a la dinero de caja ninguna fuerte, manera. Eduardo, lo dije el otro día. ¿Perdón? No es de los que se abrazan a la caja fuerte. ¿eh? Milei es una persona absolutamente transparente y absolutamente honesta. Ujú. Caso cerrado. Ok, ¿y de los que rodean al presidente diría exactamente lo mismo? Bueno, si hay alguno, bueno, claramente este señor Españolo claramente no lo era, ¿no? Porque y también estaba, no sé si cercano, pero lo conocía mucho al presidente, ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el presidente con algunas personas conocidas en Olivos. En fin, yo digo, no. Obviamente, si el presidente confiaba en esa persona, no debió haber confiado, claramente. Es ¿no? espectacular esta línea, es espectacular. No iba a escuchar ópera los domingos. Era el abogado. Tenía un poder de Milei para representarlo en la justicia. No era uno más que iba y escuchaba ópera como, no sé, Van Trebuch o iba Johnny Viale Sí, o o, de algunos, Pablo, o sí. de Pablo o algunos periodistas. Ella verdaderamente, uno empieza a suponer que cree que somos todos boludos, la verdad. Te toman por boludo, diría Navarro. Pero la verdad es que No va cualquiera, aparte ahí. Incluso si solo escucharan ópera, no va cualquiera ahí a escuchar ópera. Es gente que Milei considera su amigo, considera muy cercana. Pero esto más que cercano. Sí. ¿A quién le das vos un poder No, para que te obvio, represente obvio. la justicia bajo cualquier punto de vista y sin preguntarte? absoluto A alguien para- que sos vos. Es una locura. Bueno, lo que quieren hacer ahora es hacerle cargo a Españolo las coimas de Karina. Hoy difundieron una auditoría preliminar que reveló que la Agencia Nacional de Discapacidad pagó medicamentos con sobreprecios, un 27% más caros que el Ministerio de Salud, con la misma droguería. El caso salió a la luz luego de que se generara todo este escándalo, intervinieron, lo echaron a Españolo y pusieron al frente al interventor Alejandro Vilches, que es el que no fue el otro día citado por la Cámara de Diputados junto al Ministro de Salud. Comparó 7 fármacos. En uno, que es para tratar leucemia, Incluir Salud abonó 13,5 millones en 2025 frente a 8 millones que había pagado por lo mismo Salud un año antes. Ahí hay una diferencia de precios, sobreprecios, entre los dos organismos que le compraron a la misma droguería suizo-argentina. ¿Qué van a querer hacer con esto? Decir fue Españolo. Yo no sé qué va a responder Españolo cuando digan no. Al contrario, yo encantado, pero no me dejaban. Y mirá, una pista, claro, una pista que Claro. la dan los audios, eso, la querían todo para ellos. Bueno, esto está teniendo impacto en el mundo, ¿eh? El Financial Times definió la caravana de Milei como, y en el primer párrafo, un enojo público por las sospechas de corrupción de su gobierno, ¿no? El principal diario de negocios del mundo dedicó hoy una nota y el resto de esta nota a describir en detalle las denuncias de coimas, los audios de Españolo. Dice la nota que vinculan explícitamente a Karina Milei, hermana y principal asesora del presidente, y a otros funcionarios de alto rango. También la nota se refiere al impacto del escándalo en la economía argentina, que es lo de que vimos esta semana, suba el riesgo país, caída de la bolsa, etcétera. El silencio durante la semana pasada del habitualmente locuaz Milei, dice el Financial Times, habitualmente locuaz, que ni en Twitter estaba. Hay cierta malicia en esa redacción. Fenómeno barrial, ¿no? Sí, sí, Ori, sí. ¿se está hablando de esto en Sí, se otros está medios? hablando Sí. y se está efectivamente vinculando, ¿no? El episodio de la caravana con el episodio de el escándalo por la Claro. corrupción. Bueno, mientras tanto, faltan apenas 10 días para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Todo eso sucede, el presidente va a seguir de campaña y también el peronismo. Kicillof vuelve a la primera sección, la sección clave para la elección del domingo 7. El gobernador estuvo el miércoles en Pilar, este jueves recorre Mercedes y Luján. Ahí también, mientras tanto, están diagramando cómo será el cierre de campaña. La del 7 de septiembre se la cargó al hombro Kicillof, Magario y los candidatos, ¿no? Lo ves acá Topodis, etcétera. Y da la sensación de que otro sector del peronismo se va a encargar de la de octubre. Sí. Me parece que están divididas las tareas por ser buenos en la forma de interpretar, ¿no?, la división del trabajo. Por no decir, a algunos le importa la del 7 y a otros le importa la de octubre. Sí. ¿No? No, por no decir que no se puede, por ahí no quieren estar juntos tampoco. Tal vez. Ayer, un rato después de la huida de los Milei en Lomas, Axel Kicillof calificó al presidente como miserable, payaso, estafador y mentiroso, entre otras cosas. A ver. Milei, el pueblo ya te descubrió. Estafador, mentiroso, miserable empleado de las corporaciones, de los sectores de poder, payaso de los intereses más recalcitrantes, históricos, concentrados de la Argentina. Pero llamo la atención porque uno lo puede decir o lo puede haber intuido o previsto desde el principio, pero hoy se le está cayendo la careta a una velocidad, la verdad que pasmosa, en todos los planos, en todos los planos. En todos los planos. Y miren, una cuestión es esta, que el conflicto en la Argentina no es la casta definida por Milei y su motosierra contra los argentinos de bien. Los problemas que tenemos en la Argentina, las antinomias, las discusiones, siguen siendo las mismas de siempre. Si va a haber un grupo concentrado, especulador, que se lleva nuestra riqueza, o si la riqueza y el bienestar es para el pueblo. Ese es el conflicto principal. Ahí está esa línea de Kicillof en el tramo final de la campaña rumbo al 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Ayer, antes de Axel, habló Cristina. Lo veíamos en vivo ayer a la tarde acá en El Destape. Sobre la situación económica actual, dijo que le recuerda al 2001. La calificó como una verdadera calamidad. Y cuenta ahí que advierte sobre la situación de los jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión, dijo Cristina. A ver. ¿No? Que de jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto, porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo, una verdadera calamidad. Pero permítanme, quiero... Ahí sí, ahí estaba Cristina. El dato también, más allá de lo que dice, es que haya participado Cristina a su manera y en la forma que puede, a través de un audio, de un acto que cerraba Axel Kicillof también, ¿no? Teniendo en cuenta las suspicacias que se habían generado en los últimos días sobre aquel discurso de Máximo y demás, no deja de ser un dato político también. Bueno, no falta nada, cuando querés acordar ya estamos votando, o los bonaerenses al menos estarán votando. La pregunta por estas horas, hay muchos estudios, algunos relevamientos y demás, es cómo pega esta crisis en la campaña. Hay una encuesta de 3.0, una encuesta realizada entre el 22 y el 26 de este mes por la consultora 3.0 que dirige Sheila Bilker, que muestra el impacto negativo que sufre Milei. No es la única que lo advierte, se van acumulando. Después, ¿qué impacto tiene esto en términos electorales? Es más difícil de saber, ¿no? Veremos. Pero casi el 79% de los consultados está al tanto del escándalo de las coimas. Distintas encuestas hablan de 70 y pico, 80, 90, pero altísimo el nivel de conocimiento del escándalo de las coimas. Y de ese universo, dice, el 62,5% considera que los audios de Españolo reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno. En el gobierno, acá
Solo una minoría dice, bueno, estos serán los cucas. Realmente, esto se lo adjudican al gobierno. Solo un 32,8% dice que se trató de una operación. Incluso el 58% ve responsabilidad en Milei en este caso. Y aún más, el 59,3% ve a Karina Milei como la responsable del retorno del 3%, ¿no? Sí. Hay un dato más que debe preocupar a la Casa Rosada, suponemos, en esta evaluación en tiempos electorales, y es la caída estrepitosa de la imagen de Milei en una pendiente, según esta encuesta, ya tercero detrás de Axel Kicillof y de Cristina Fernández de Kirchner incluso. O sea, la caída de la imagen positiva y el aumento de la imagen negativa en los últimos 2 meses, medido por la consultora de Sheila Wilker, ha sido significativo. Después verificás, cotejás con otras encuestas y más o menos es lo que están diciendo. Por ejemplo, la que salió esta semana, el índice de confianza de la Universidad Torcuato Di Tella, que es un índice de confianza que se realiza mensualmente desde el año 2001 y que también advierte una fuerte caída. Está en el pico de abajo, en el piso, la imagen del presidente desde que asumió, ¿no? Sí. Y algunas de esas mediciones además realizadas antes del escándalo de las coimas, ¿no? Sí, Lule Menem no está siendo muy querido hoy, Mauricio Macri. No. Lule Menem tiene un 51% de imagen muy mala. Muy mala. Sí, el diferencial... Por suerte tiene un 7,4% de imagen mala, nada más. El diferencial, que es la última columnita que vemos ahí de todos los números rojos, es impresionante. Primero porque lo que hay que decir es que no hay ningún dirigente con diferencial positivo. Todos en el negativo. Diferencial significa de la imagen positiva, la imagen negativa, bueno, la restás, por supuesto. Así que el que menos diferencial negativo tiene, o sea, el menos peor, Axel, y después de ahí para abajo. Ahora, por primera vez lo estamos viendo a Javier Milei en tercer lugar. Pero es la primera vez desde su llegada al poder que la imagen del presidente queda por detrás de la que muestran los opositores, ¿no? Lo que habla también del impacto en la vida real de la crisis y ni hablar, veremos, me parece que esto, sobre todo porque no sabemos cuál es el desenlace del escándalo de las coimas, cuando eso empiece a pegar posiblemente la imagen incluso del gobierno, la confianza y demás, caiga aún más. Yo no sé cómo se traslada eso a votos, honestamente no lo sé, es bastante más difícil de explicar y en todo caso, si esto afecta o no, especialmente la participación electoral, ¿no? Porque el que ya se desencantó otra vez, posiblemente no es que vaya corriendo a votar a la oposición, al kirchnerismo o a algún otro espacio político, sino que posiblemente diga, bueno, la verdad, si ya no tenía ganas con esto menos, ¿no? Esa es una quería destacar una cosita, que 54% de imagen muy negativa tiene Karina, que siempre es más de la mitad, porque si le sacás el 3%, igual, el 54% menos 3%, igual queda 51%. Se queda con el 3%. Bueno, también hay otra de sentimientos públicos, de Hernán Banoli, que habla ahí de que en la primera sección de la provincia de Buenos Aires, solo un 11% cree que el de Milei sea un buen gobierno y que merece apoyo, pero un 24% no sabe si va a mejorar, pero aún así lo prefiere antes que el regreso al pasado, un 24%, eso también sucede. Hay un 15% que cree que la economía no responde, pero que aún así está haciendo lo correcto. Hay un 42% que lo considera un desastre. Y un 5% que declara que lo votó pero se arrepiente. En esta de sentimientos públicos, en suma, antes del escándalo de los audios, el gobierno tenía un 26% de apoyo duro y un 24% de apoyo blando. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Va a ser mucho más fácil verificarlo el 7 de septiembre en la elección bonaerense y también, por supuesto, en octubre en las legislativas nacionales. Y creo yo también, ojo, el domingo en Corrientes. El domingo hay elecciones en Corrientes para gobernador. El candidato de La Libertad Avanza es Almirón. Estaba yendo a cerrar campaña con Almirón, Karina Milei y Martín Menem. Ah, una garantía de... No sé si es lo mejor votos en este momento, pero me parece que no me ayudé. El resultado de domingo en Corrientes va a empezar ahí a arrojar, por lo menos en este caso, aunque sea una provincia, ya sabemos las dificultades que tiene después nacionalizar esos resultados, un anticipo posiblemente de lo que veamos la otra semana en la provincia de Buenos Aires. Ayer, con justa razón, todas las miradas se las llevó el presidente Milei y Karina en esa caravana en Lomas de Zamora, pero también ayer hubo un intento de Leila Yani en la tercera sección, en La Ferrere, hacer un acto y terminó de la misma manera. Mirá, la terminaron corriendo.
Amigos, hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Empezamos en Colombia, donde el adolescente de 15 años de edad que asesinó a Miguel Uribe Turbay, el senador, ¿no? Un precandidato presidencial del Centro Democrático, el mismo partido de Uribe, aunque sin ninguna conexión familiar. Bueno, ese chico fue condenado a 7 años de reclusión en un centro especializado para menores de edad. Según la Fiscalía, el joven aceptó los cargos de tentativa de homicidio y también de fabricación, tráfico y porte de armas. Mientras tanto, estamos viendo imágenes del papá del senador en cuestión, fallecido, que unas horas atrás confirmó su candidatura, su precandidatura de cara a las elecciones presidenciales, buscando, según él, de esa manera continuar el legado de su hijo. Recordemos muy brevemente que el sicario, ese joven de 15 años de edad, le disparó a Miguel Uribe el pasado 7 de junio en medio de un acto político, un mitin político que se estaba celebrando en un parque de Bogotá. El menor fue contactado por una estructura criminal, ahí falta información todavía, para que sirviera básicamente de sicario. No es la primera vez que esto sucede, ¿no? En Colombia, el uso de jóvenes, de adolescentes, para llevar a cabo acciones de sicariato. Lo citaron en el mismo parque del atentado, le entregaron la pistola con la que terminó disparándole a la cabeza del senador. Intentó huir después del crimen, pero quedó inmovilizado y detenido casi enseguida. Hay otros 4 adultos que fueron capturados por el asesinato de Turbay. Formalmente ya están imputados de homicidio agravado. Y ahora nos ponemos al tanto, actualizamos la situación en Gaza. Les quiero contar que este miércoles 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenaron a Israel por usar la hambruna como arma de guerra en Gaza, en la Franja de Gaza. Sin embargo, no alcanzó para aprobar la declaración final que pedía un alto el fuego inmediato y también la interrupción de esa expansión de la ofensiva militar israelí / genocidio en el enclave palestino. ¿Por qué no lograron ese apoyo unánime? Porque uno de esos países, le dije 14 de los 15, uno de esos países se opuso a la medida. ¿De quién se puede tratar? ¡Ay, qué suspenso! ¿Quién será que bloqueó la medida? No me diga. Pero por supuesto, Estados Unidos. Para entender ¿qué es lo que se intenta frenar? Les propongo que escuchemos la palabra de Inger Ashing, que es directora ejecutiva de la organización Save the Children, que expuso justamente ayer ante el Consejo de Seguridad. La escuchamos. The Gaza famine is here. An engineered famine, a predicted famine, a man-made famine. As we speak, children in Gaza are systematically being starved. La hambruna, dijo ella, la hambruna en Gaza ya está aquí. Es una hambruna planificada, provocada, fabricada por el hombre. Niños en Gaza están siendo sistemáticamente privados de alimento hasta morir. Es una política deliberada. Usa el hambre como método de guerra. Y entonces agrega, escuchen esas palabras, son muy importantes. Ella dice, en nuestras clínicas ya no se escucha casi nada. Los chicos no tienen fuerza para llorar. Están literalmente consumiéndose. Y sin suministro médicos y nutricionales, los niños malnutridos van a morir. El silencio en las clínicas, en la Franja de Gaza, porque no tienen ni siquiera fuerza para llorar. Esto es lo que Estados Unidos está impidiendo detener. Mientras la embajadora estadounidense, que por supuesto ante la ONU, que también participaba del Consejo de Seguridad, defendió la operación israelí que terminó con el asesinato de 20 personas en el hospital Nasser. Así empezamos la semana, ¿no? Con ese ataque aéreo contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza.
Entre las víctimas, 5 periodistas. Y justamente otro momento clave de la sesión de ayer fue cuando el embajador de Algeria ante la ONU leyó la carta de despedida de una de esas periodistas, la periodista palestina Mariam Abu Daka, una carta que ella escribió a su hijo unos días antes de morir. Él anunció y anticipó: estas palabras tienen más fuerza que cualquier declaración oficial. Y yo les voy a citar un fragmento. Gate, nombre de su hijo único de 13 años de edad. Sos el corazón y el alma de tu madre. Cuando muera, quiero que reces por mí, no que llores por mí. Quiero que nunca, nunca me olvides. Todo lo que hice fue para que fueras feliz y estuvieras a salvo. Cuando crezcas, cuando te cases y cuando tengas una hija, ponle de nombre Mariam, como yo. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070. Una